Buenos días, tardes o noches a todos. Como he dicho en el short de esta mañana, vamos a continuar esa anécdota que se me quedó como una espina clavada en la garganta. Quiero continuar la historia de nahuales y posteriormente de demonios. Por eso partiré a empezar a contar una de las dos de nahuales y posteriormente las de demonios. La primera de nahuales es una historia muy cercana porque es de un familiar y trata así. Siempre fue una muy buena persona. Mi abuelo paterno la quería muchísimo, pero nunca llegó a entender por qué muchas veces era tan buena samaritana, y ella siempre alegaba lo mismo. Nunca sabes con quién eres bueno o malo. No sabes si es alguien importante o es alguien maligno. Por eso, no solamente por el hecho de que me nace de lo más profundo de mi corazón, es sobre todo por precaución. La familia de mi padre siempre fue una gran familia, muy numerosa y bastante bien acomodada, pero todavía no había llegado esa época. Mis abuelos aún estaban solos. No habían traído al mundo a ninguno de mis tíos ni a mi padre. Y por ende eran aún jóvenes. Una juventud que ayudó a que mi familia siguiese adelante de alguna manera. Porque mi abuela, al volver de trabajar y ayudar a mi abuelo, se encontró un hombre tirado al lado del poste de la luz. Ese poste estaba justo al lado de la entrada de nuestro hogar, y mi abuela no podía simplemente pasar al lado de él y dejarlo como un perro moribundo. No, la bondad le invadió el corazón y le preguntó al hombre que quién era y de dónde venía. El hombre decía que estaba muy sediento y muy hambriento y no lo recordaba con claridad. Mi abuela no sabía si eso era una patraña o una mera excusa para no responder. Lo que sí sabía es que el hombre sí estaba hambriento y sediento. Se lo notaba en los huesos, estaba huesudo y estaba realmente delgado. Mi abuela, como no sabía si tenía alguna infección o estaba bien, al agua le añadió romero. El agua pasó a tener una fragancia que la hizo ser realmente buena para él, ya que al tomársela asintió y agradeció con una gran sonrisa, y por si fuese poco, mi abuela entró dentro y le dio una rodaja de pan recién hecho de esa mañana, además de un poco de jamón para que entrase en fuerzas. El hombre miró a mi abuela con los ojos llenos de lágrimas y le dijo: «No me conoces de nada. Estoy tirado delante de tu puerta. Podría ser un bandido, un ladrón, pero tu corazón te dijo que tenías que ayudarme, y no te creas que esto lo voy a olvidar. Un día, cuando tengas necesidad, una necesidad grande, yo lo voy a saber y vendré en tu ayuda». Mi abuela esto lo vio más que cualquier otra cosa como el agradecimiento y la promesa que sabía que ese hombre no podría cumplir, pero le pareció tierno y agradable que un desconocido, un aparentemente vagabundo, le dijese eso. Eso era más que suficiente como recompensa por este gesto altruista. El hombre luego le pidió ayuda para incorporarse, la cual mi abuela obviamente que se lo concedió. Tras eso, el hombre desapareció y no volvió a verse más nunca nada de él. Un día, cuando mi abuela venía de noche, fue a casa de una de sus hermanas. Esa casa estaba en otro pueblo y las calles de ese pueblo no eran tan tranquilas como la del suyo, y tuvo la mala fortuna de encontrarse con unos borrachos que volvían a casa. Estos, igual de borrachos, lo estaban de lujuriosos. Mi abuela, una hermosa mujer de grandes curvas y un rostro blanco con ojos azules y cabello dorado, era un blanco realmente apetecible para esos dos indeseables. Mi abuela, al ver esta escena y obviamente al percatarse de las miradas,
empezó a alejarse de ellos, caminando más rápido, y ella se fue al lado contrario de ese camino, pero no tuvo mucho resultado, ya que ellos empezaron a correr rápidamente hacia ella, y por ende no tuvo mucho tiempo de reacción. El forcejeo empezaron entre los tres, y ella gritó fuertemente, aunque fue rápidamente callada por las manos de esos hombres, los cuales se estaban dando cuenta del problema en el que se estaban metiendo, y aún así quisieron continuar. Mi abuela narra que estos momentos que pasaron justo ahora estuvieron borrosos en su memoria, ya que lo único que recuerda con claridad es a un gran perro pastor que vino y se abalanzó sobre uno de ellos, derribándolos con una facilidad que era extraña para un perro de ese tamaño, ya que el perro, aunque robusto, no era tan pesado como lo es un humano adulto, ya que los hombres, según mi abuela, en sus recuerdos los imagina como hombres recios de 80 o 90 kilos, por ende también eran altos, mientras que el perro era, aunque era un perro grande, de los más pequeños de la categoría de perros grandes, por ende ella pensaría que estaría alrededor de 40 o 50 kilos el perro, una masa que no era suficiente para derribar a un humano sin venir cargando. Esa escena no era la más extraña, ya que el perro se batió en una especie de duelo con los hombres que sacaron navajas para defenderse, ya que eran hombres rudos que vivían en las montañas y en los pueblos y por ende sabían cómo ir armados. No le sirvió de nada, ya que el pelaje del perro lo protegía de cualquier daño, pero los mordiscos de él hacían sangrar a los mismos de una manera antinatural, ya que cada vez sangraban más. Esta escena hizo que los dos hombres saliesen corriendo, y el perro se acercó dócilmente a mi abuela y le habló. «¿Ves? Te prometí que te iba a rescatar, y yo cumplo mis promesas». La siguiente historia me la contó también mi abuela. Mi abuela tenía una muy buena amiga. Esta amiga pasó mucho tiempo soltera, y tened en cuenta que en los pueblos pasar los 30 y no estar casados era raro, y sobre todo era símbolo de mal augurio. Por ende, la amiga de mi abuela encontró a un joven muy apuesto y muy viril, que se casó con ella sin dudarlo, lo cual a mi abuela le despertó la alerta. Sí, su amiga era una mujer atractiva y muy vivaz, pero la diferencia de edad se notaba bastante. ¿Por qué a él no le importó? Eso le despertó una alerta, pero claro, no era su relación. ¿Por qué tendría que inmiscuirse? Lo único que podía hacer era alegrarse por su amiga, un acto que mi abuela lo hizo fiel y sinceramente. Pero las cosas empezaron a transformarse en algo extraño. Muchas noches, si dejaba su ropa a secar, al día siguiente se la encontraba destrozada, como si un perro se hubiese dedicado a jugar con su ropa como con un juguete nuevo, viendo los resultados obvios en la ropa. Este tipo de comportamientos fue escalando con el tiempo, pero un día llegó a ser insostenible, ya que ella se dio cuenta de la verdad. En Rumanía, muchas veces la paja, después de la cosecha del cereal, se amontona en una especie de bolas que sirven para protegerse, uno, de la lluvia, y dos, para luego ser cosechados y metidos en los graneros como alimento para las vacas en invierno, que es cuando no salen debido a la nieve. Y obviamente la amiga de mi abuela no estaba fuera de este tipo de actividad. Era el campo, y sus campos se tenían que preparar para el invierno. Esa actividad la hizo con su nuevo marido, el cual argumentaba desde la mañana que se encontraba mal, que no quería salir al pleno sol, que lo sentía mucho, que aunque llevase sombrero, él se sentía mal. Pero la amiga de mi abuela no aceptó esta excusa,
no iba a hacer todo este trabajo sola. Era una mujer y no podía hacer tanto trabajo físico, ya que su marido era joven y muy corpulento. ¿Por qué no iba a ayudarla? Eso la enfureció y lo obligó a ir. Una decisión que podía haberle salvado la vida en el futuro. Ya que de repente el hombre se disculpó y dijo que tenía que ir al río, tenía que refrescarse un poco. No tardó mucho, unos 10 minutos, hasta que apareció un enorme y horrendo perro negro. Eso a ella le asustó muchísimo y se subió al montón de paja rápidamente. El animal, viendo la escena, corrió hacia ella y le empezó a morder la falda que desgarró el animal, y ella empezó a golpear con la horca que tenía para recoger la paja. Aunque con la improvisada herramienta no logró herir al animal, aunque sí molestarlo, lo suficiente como para hacer que él se fuese. No tardó otros 10 minutos hasta que su pareja volvió, disculpándose con ella, ya que le había entrado también un apretón. Ella, enfurecida, le describió la escena y dijo a él que no había visto ningún animal, que seguro que fue su imaginación. Motivo que enfureció aún más a la amiga de mi abuela, y él tuvo que intentar calmarla de alguna manera, ayudándola a bajar y abrazándola cálidamente, dándole la mayor de sus sonrisas, una sonrisa que le delató, ya que entre sus dientes quedaba hilos de la falda de la mujer. Esta sería la segunda historia de los nahuales. Ahora toca el tema más escamoso, por así decirlo, que es el tema de los demonios. Los demonios, entre todos los entes que nuestro cerebro no es capaz de comprender, que no están sujetos a este plano, son los más tenebrosos, los más crueles y los más poderosos, con mucha diferencia. Hace un tiempo, un suscriptor me contó esta historia, así que pasaré a contárosla tal cual él me la describió. Este joven trabajaba en una gasolinera, porque cuando es uno joven tiene que buscar cualquier trabajo para poder seguir adelante. Ese era el pensamiento de él. Por ende, en Halloween no descansó, ya que esta gasolinera era 24 horas y no le importaba hacer un turno doble y cubrir a su compañero y cobrar más. Eso a él le pasaría mucha factura en el futuro, ya que esa noche, de la nada, vino un hombre con un sombrero de copa. El hombre era realmente pálido y no se le veía bien el rostro, ya que el sombrero lo cubría. El hombre, hablando en una voz realmente grave y profunda, le dijo que quería un tabaco puro y un par de cerillas. El joven no sabía cómo interpretar esta escena. Él lo interpretó como que era un joven intentando gastarle una broma en Halloween. Aún así, le siguió la corriente y le dijo que en esa tienda no se vendían tabacos puros, simplemente puros, y cerillas no le quedaban, ahí solamente se vendían mecheros. El hombre no entendió qué era un mechero y se le enseñó cómo funcionaba, cosa que a él le sorprendió y maravilló al mismo tiempo, y obviamente también quiso comprarlo. Lo más extraño empezó ahora, ya que el hombre pagó en monedas de plata. Eso al suscriptor le desconcertó total y absolutamente, pero él sabía el color de la plata y parecían reales. Iba a seguir la corriente hasta el final. De todas formas, así uno no se pelearía con ese joven y a la vez podría llevarse un suculento ingreso si resultaba ser cierto el tema de las monedas. ¿Qué importaba un puro y un mechero? Eso era algo barato. Cuando el hombre llevó sus cosas y le deseó buena noche al joven,
Él se puso de espaldas a la cámara y puso dinero en la caja registradora para luego guardarse las monedas en el bolsillo. Así el cambio sería correcto y no se notarían las ventas. Pensó que todo esto era ser inteligente, pero no fue así, ya que después de este momento, en toda su familia pasó a todo volverse gris, todo volverse poco a poco negro, como si la mala suerte les persiguiese. Su pareja rompía con él, su madre se lesionaba en el trabajo, su padre perdía todo su dinero debido a un atraco, y su hermana casi fue violada. Y por si fuese poco a poco fue enfermando porque no podía comer. Sentía que tenía un nudo en la garganta y lo hacía vomitar todo. Esto se fue agravando hasta que su padre decidió llamar a un curandero. El curandero dijo que este joven trajo a un demonio esa noche en la guardia en la gasolinera, que se necesitaba hacer una limpia, y eso hizo el curandero. Limpió toda la casa, para luego salir corriendo de la casa que aún tenía palo santo dentro, ese humo espeso que tendría que purificar la misma. Dijo el hombre asustado que vio a un anciano desnudo, calvo y con piel escamosa, con ojos de serpiente, uñas largas tanto en pies como en manos y una cola de reptil. Y cómo no, el dato más raro de todo era sus cuernos, unos largos y doblados cuernos de carnero. Él, al ver al curandero, se empezó a disipar poco a poco en la neblina, para terminar todo en una macabra risa. Tras esto, el suscriptor mejoró y su salud volvió a la normalidad. Lo que sí fue extraño también era que el curandero no se volvió a ver más. Todos dijeron que se colgó tras este caso. Todo parecía que él se llevó al demonio y él mismo le devoró. La última historia con demonios también es de un suscriptor, pero este suscriptor es alguien muy importante para mí. Todos mis suscriptores son importantes para mí, pero este es un anciano que vive cerca de mí en mi ciudad natal. Este anciano decidió compartir una de sus mayores anécdotas de terror, la de la posesión demoníaca de una de sus vecinas. Este anciano vive a una manzana y es buen conocido de mi padre. Este señor antes trabajaba como policía y en una ocasión, cuando tuvo que venir a un caso, vio una escena grotesca, una puerta llena de sangre, una puerta de la entrada de una casa. Cuando le preguntó a sus compañeros qué es lo que estaba pasando aquí, ninguno supo qué responder. Simplemente dijo: «Ve a hablar tú con el esposo de la mujer». Y eso hizo. Fue a ver a una persona que estaba siendo tratado por los sanitarios en la ambulancia. El hombre lo que describió fue una cosa que se quedó grabado en su mente para siempre. Le describió que desde hace una semana su esposa se estaba comportando extraño, desde que fue a una reunión que en un principio era evangelista, pero todo se volvió extraño, ya que no hablaban ni en latín, ni en arameo, ni en hebreo, ni en griego siquiera, sino en una lengua perversa. Eso es lo único que le describió su mujer, que tras volver de esta reunión, que hablaban ese idioma gutural, animal casi, todo cambió. La mujer se levantaba por la noche y hablaba con los platos. A veces miraba sin ningún sentido por las ventanas y decía palabras sin sentido en un idioma que el hombre describió entre gruñidos y alaridos de alguna manera, pero ella parecía comunicarse y no eran aleatorios, no, estaban ordenados,
como si estuviese hablando con algo. Y todo llegó a su clímax cuando esa noche le arrancó la oreja y salió por la ventana sin volverse a ver jamás. El suscriptor dijo que se buscó por todos lados a la mujer, pero no se encontró de ninguna manera. Y el caso se dio por cerrado, alegando que la mujer se volvió loca y se fue al bosque o a algún lugar desértico para hacer quién sabe qué. Lo más extraño de todo es que, tras una semana del hombre estar solo, una vecina llamó a la policía. El hombre no había salido de casa y de la misma salía un nauseabundo olor. Cuando la policía entró, se vio al hombre tendido encima de la mesa de la cocina, abierto como si fuese un dulce. Sus tripas estaban por toda la cocina. Sus piernas, brazos y rostro ya no tenían siquiera piel, y lo que antes era la carne de un hombre era solamente gusanos dándose un festín. Esta escena era tan nauseabunda que el suscriptor alega sin vergüenza alguna que vomitó sin ningún descuido apartándose de la escena. Lo más extraño de todo es que en el salón había un símbolo concreto. Ese símbolo, tras ser buscado, se descubrió que era el símbolo de Belfegor. Belfegor o Belfegor es uno de los 7 príncipes del infierno. Os ha narrado Raud y espero que tengáis muy dulces sueños.